Día número 49. Vamos, todavía un día más de lectura de la palabra de Dios. Un día más para poder escuchar la palabra de Dios. Vamos a arrancar este día número 49. Arrancamos con Levítico capítulo 7. Es un libro que tiene cosas interesantes que vamos encontrando y hay otras que uno se torna un poco pesado por momentos, al menos para mí, pero he aprendido que la palabra de Dios la tengo que leer toda. Y en este desafío que estamos haciendo, no vamos a saltear ni un versículo de la Biblia. Cuando terminemos este desafío vas a poder decir, escuché toda la palabra de Dios. Toda, toda, toda. Y eso es lo que estamos haciendo, no salteándonos nada, como cada vez que he leído nombre, genealogía, viste que a veces era un nombre tras nombre tras nombre, pero como te lo dije desde un principio, el compromiso que hice, te voy a leer toda la palabra de Dios. Y vamos a ver qué Dios tiene para enseñarnos en este día con la lectura que vamos a hacer. Espero que estés dispuesto, con tu corazón receptivo a recibir la palabra de Dios. Levítico capítulo 7 arranca y dice así. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa. El animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas, y su sangre debe ser salpicada por todos los lados del altar. Siempre, pequeño paréntesis acá, me llama mucho la atención, es como una imagen muy fuerte, no sé si para vos también, de ver esto, su sangre será salpicada, deberá ser salpicada por todos los lados del altar. Ver sangre por todos lados, es una imagen fuerte, no sé si la podés visualizar, esto de sangre por todos lados, ¿no? La sangre tenía que cubrir todo, ¿no? Eh, y la sangre de Jesús es la que nos tiene que cubrir, es por la sangre, el poder de la sangre para perdonar nuestros pecados. Pero es una imagen fuerte, no sé si lo visualizás. Bueno, la imagen de Jesús siendo crucificado y derramando su sangre en la cruz, por supuesto que es mucho más fuerte que la de sacrificio de un animal, pero la imagen de sangre, todo rojo cubriendo y chorreando, dice que tiene que ser salpicada por todos los lados del altar. Es una imagen muy fuerte. Versículo 3. Después el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones. Y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en un lugar sagrado porque es sumamente santa. Quiero hacer un paréntesis acá. Dice el versículo 6, cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. O sea, Dios les permitía a los sacerdotes, que eran los que hacían todo este trabajo, de que la gente llevara las ofrendas y todo, les permitía comer de esa carne, pero tenían que comerla en un lugar sagrado, dice. No, no es que, bueno, Dios les permitía lo de la ofrenda comerlo y después decían, bueno, tenemos que hacer una comida con amigos. ¿Quién lleva la carne? El sacerdote que la consigue de las ofrendas. Y aparecía en una comida ahí con los amigos llevando la carne de los sacrificios. No, no era así. Tenía que comerla en un lugar sagrado, porque es sumamente santa. Sigo en el versículo 7. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote que la usa para purificar a alguien, haciendo así que la persona sea justa ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura, panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz por acción de gracias
También debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse al día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que quedan ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Después el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por un animal salvaje, aunque puede usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos, como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz, pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Estas son las instrucciones para la ofrenda quemada: la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Ahí finalizamos Levítico capítulo 7 y nos vamos rapidito para el capítulo 8, que arranca y dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convocó a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica oficial
y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto. Le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Quiero hacer un paréntesis acá, visualizar esto de ver a Moisés vistiendo a Aarón, poniéndole cada parte. Me viene la imagen de cuando esos dibujitos que arman a las armaduras, ¿viste? Que le van colocando. O como ocurre en el dibujito, capaz que lo has visto, si tenés chicos de Paw Patrol, que van a salir a hacer una misión y les ponen un casco, un pectoral, una parte, ¿no? Y acá es como que Dios tenía toda una parte así para los sacerdotes que iban a usar un pectoral, una faja, una vincha. Tenían toda una ropa especial que Dios había preparado para ellos, y también dice que colocó adentro del pectoral el Urim y el Tumim, que eran unas piedras que tiraban los sacerdotes hacían preguntas a Dios por sí o por no, y de acuerdo a lo que salían en esas piedras, entendían cuál era la voluntad de Dios. Tenían que atacar a un enemigo, tiraban estas piedras, y de acuerdo a lo que salía, entendían que era lo que Dios quería que hicieran. Seguimos en el versículo 10, que dice así: Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite. De esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre, y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Esto lo habíamos visto días anteriores. Era la orden de Dios, que tenían que matar el animal de esta manera, que tenían que con el dedo poner en cada uno de los cuernos del altar, derramar la sangre de determinada manera. Todo Dios lo había dicho clarito cómo lo tenían que hacer, y acá vemos que Moisés está siendo obediente, está aplicando lo que Dios le había mostrado que tenía que hacer. Sigo en el versículo 16. Después, Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea, y los quemó todos sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Después, Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva
y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos, y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y los roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después, Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: «Hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor, con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado». Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Ahí finalizamos Levítico capítulo 8. Moisés fue clarito en el final de sus últimas palabras. Dijo: si no lo hacen, morirán. Si desobedeces, las consecuencias va a ser la muerte. Así que mejor hagan caso. No jueguen con las cosas de Dios. Uno es feliz en la presencia de Dios, puede disfrutar de servir al Señor, disfrutar, pero ojo, dijo Moisés acá, sean respetuosos, sean obedientes a lo que Dios dijo, porque si no hacen caso en lo que tienen que hacer en estos 7 días, morirán. Vamos a Lucas capítulo 5, que dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías a la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar». «Maestro», respondió Simón, «hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente». Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: «Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador». Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: «No tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas». Y en cuanto llegaron a tierra firme,
dejaron todo y siguieron a Jesús. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. «Señor», le dijo, «si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio». Jesús extendió la mano y lo tocó. «Sí, quiero», dijo. «Queda sano». Al instante, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, «Preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio». Hago un pequeño paréntesis acá. El sacerdote en ese tiempo oficiaba como el médico. El sacerdote se encargaba de chequear, valorar y decir, esta es una lepra que tenemos que aislarte o esta no. Entonces, mandarlo al sacerdote era para que el médico, en ese caso el sacerdote, pero como oficiaba como médico, corroborara la sanidad y le diera el alta para que este hombre que estaba excluido de la comunidad, estaba totalmente apartado del pueblo, tenía que vivir a las afueras, en otro lugar, con otros leprosos, pudiera reinsertarse a la sociedad. Y Jesús, al darle estas instrucciones, le estaba afirmando que la sanidad era segura. Andá, que te vea el sacerdote, que te dé el certificado de que vos estás totalmente limpio y volvé a entrar a la ciudad, volvé a reinsertarte en el pueblo, a conseguir trabajo, a volver a establecer tu vida. Qué bueno, ¿no? Qué cambio para esa persona, tremendo. Versículo 15. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces, subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, «Joven, tus pecados son perdonados». Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, «¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, ¡hoy hemos visto cosas maravillosas! Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciendo, «¿Por qué comen y beben con semejante escoria?» Jesús les contestó, «La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse». Cierto día algunas personas le dijeron a Jesús, «Los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo?»
Jesús contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo es mejor. Ahí finalizamos Lucas capítulo 5 y Jesús les estaba hablando ahí del vino nuevo, del vino viejo. Algunas personas estaban molestas con Jesús porque sus discípulos no ayunaban y no oraban con frecuencia como los discípulos de Juan o los fariseos. Y veían que Jesús se pasaba de comida en comida, de fiesta en fiesta. En realidad no veían bien la vida privada de él, que sí se apartaba para orar. Pero claro, acá por ejemplo vimos que Leví, que era un cobrador de impuestos, Jesús lo llama para que lo siguiera como su discípulo, dejó todo y lo siguió. Y hizo una comida en honor de Jesús en su casa, Leví, en la que invitó a otros compañeros de trabajo, otros cobradores de impuestos, que ni ahí con la fe que profesaba Jesús, eran personas muy mal vistas en la sociedad. Y con esa persona se juntaba Jesús. Porque como dijo, me encanta esa parte, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Y Jesús vino a atender a las personas con necesidad. No vino a buscar personas que uno las mira afuera y dice, ay, es perfecto, esta persona sí seguro que entra al cielo. No, no, porque vino a buscar a aquella persona que dice, yo estoy tan lejos del cielo, ¿qué voy a ir al cielo si estoy re perdido? Pero justamente si reconoces que estás re perdido, estás más cerca de ser encontrado, estás más cerca del reino de los cielos. Todos tenemos que reconocer que necesitamos al médico. Todos. Hayas nacido en la iglesia o hayas nacido... Bueno, en la iglesia no creo, en un hospital, pero de chiquito estuviste capaz en la iglesia. Pero todos estamos enfermos por el pecado y necesitamos la sanidad de Jesús en nuestros corazones con el perdón de nuestros pecados a través de su sangre. Nos reencontramos mañana, ¿qué te parece? Para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Abrazo grande, que Dios te bendiga.